Bueno, muy buenos días, hermanos. Acabamos de cantar, yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un lugar. El Señor lo prometió en Juan capítulo 14. Dijo, no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros, voy a preparar un lugar para ustedes. O sea que la promesa del Señor de volver fue anunciada muchas veces por Él y también por los profetas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos a través de la palabra de Dios. Tanto el Señor como los profetas, todos hablaron del regreso del Señor Jesucristo. Pero esto ya lleva 2000 años de espera. Y hermanos, la esperanza que se demora, dice la misma Biblia, es tormento del corazón. Yo hace 43 años que empecé a escuchar de la venida del Señor. Hace 43 que espero, junto con todos ustedes, distinta cantidad de años. Lo cierto es que todavía no ha venido. Y esto ya era un tema en el primer siglo. Ya en el primer siglo se hablaba de la demora del Señor Jesús en venir. Muchos entendieron que el Señor Jesús venía en sus días, que era inminente. Entre ellos el apóstol Pablo decía, cuando el Señor venga, nosotros que vivimos, que hayamos quedado. Sin embargo, Pablo murió, Pedro murió, Juan murió, todos murieron anunciando esta venida pronta. Decía Santiago el apóstol, la venida del Señor se acerca. Bueno, infinidad de textos hablan de la venida del Señor y ellos ya lo consideraban en el primer siglo como una demora del Señor. Yo quiero hablar con ustedes 2 Pedro, capítulo 3, para hablar un poco de esta demora, entre comillas, ¿no? Porque Dios, como dijo alguien, no es ni lento ni rápido, es perfecto. Pero bueno, los seres humanos tenemos otra visión a veces de las cosas distintas. Qué bueno sería ver todo como lo ve Dios, ¿no? Sería hermoso. Dios mira de una manera, nosotros muchas veces de otra. Y en esto aparece esta tardanza, que ya en el primer siglo era un tema, cuanto más 20 siglos después. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene? Le preguntaban al Señor cuándo, en los días del Señor. Y el Señor dijo, miren, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solamente el Padre. O sea que nunca quiso revelar cuándo. Muchas veces a través de los años hemos leído algunos escritos, bueno, no, el Señor viene ahora en el 2024, en el 2026, en 1980. Lo cierto es que no es bueno poner fecha porque no hay una manera. Nadie lo sabe, el día y la hora, solamente el Padre. Es cierto que hoy algunas cosas hay que no estuvieron en 20 siglos, como el Estado de Israel ya fundado en 1949. Israel vuelve a estar en su tierra, lo cual es un indicador muy importante que no pasó en 20 siglos, de que la venida del Señor se acerca, junto con el conflicto de Medio Oriente que no tiene reparación alguna. No hay manera de destrabar el conflicto de Medio Oriente, porque allí hay dos naciones que pelean exactamente por lo mismo. Los hijos de Isaac, los hebreos, los hijos de Ismael, todos los árabes, todos pelean por ese mismo pedazo de tierra tan chiquito, pero tan importante. Es una tierra que Dios escogió y un pueblo que Él fundó. Pero bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 1 de 2 Pedro 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, los últimos días, vendrán burladores andando según sus propios malos deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuándo viene? Primer siglo. Ya se estaban cuestionando. Muchos pensaban que el Señor venía allí. Dios tiene planes distintos, pero ellos lo pensaban así. Yo quería pensar con ustedes, hermanos, en los tiempos de Dios. El Señor vino una primera vez, hace 2000 años. Vino por vos y vino por mí. Vino a entregar su vida en rescate por muchos, así dijo el Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo se esperó esta primera venida? Aproximadamente 5000 años. Aproximadamente 5000 años se esperó la primera venida del Señor. Ya desde el jardín del Edén, en que Dios hizo la primera promesa del Salvador, empezó a correr el tiempo y los profetas y todos mirando hacia
hacia la venida alguna vez de este Salvador. Siempre recuerdo las palabras que nos compartía un día Ben Maor, un querido hermano que ya está con el Señor, judío de nacimiento, venido a la fe ya de grande, y él decía que entre el pueblo judío y los niños, cuando querían cosas que los padres no le podían dar, había una frase que se había establecido y era Mesías Birkime. Mesías Birkime. ¿Qué significa? Cuando venga el Mesías lo vas a tener. El Mesías para ellos iba a traer salvación, pero no salvación espiritual, iba a traer salvación económica, iba a traer todas las cosas. Aun cuando un chico esperaba por juguetes, la respuesta era Mesías Birkime. Y allí esperaron 5.000 años, hermanos. ¿Cuántas generaciones en 5.000 años? ¿Cuántas? Una generación son 20 años. ¿Cuántos esperaron sin verlo? Sin embargo, toda esa llama se mantuvo 5.000 años. Pero un día llegó. Un día finalmente el Señor llegó. Nosotros somos testigos, los testigos de la historia, todo. Un día, como dijo un poeta, un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel. Descendió Cristo y nació de una virgen y allí morando mi ejemplo fue él. Vivo me amaba, muerto salvóme y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia. Un día él viene, pues lo prometió. Ese es el punto, hermanos, 5.000 años de espera. Finalmente un día vino el Señor. ¿Quién le esperaba? Prácticamente nadie. Se había dormido la promesa, se había perdido de vista. Tantos años, hacía 400 años que Dios no hablaba, porque la última profecía fue a través de Malaquías, y allí no hubo más revelación. 4 siglos, un montón de tiempo también, son 20 generaciones. Se había perdido totalmente de vista el advenimiento del Señor, anunciado, vuelvo a decir, desde Apocalipsis, desde Génesis por Dios y por todos los profetas. El Señor iba a venir, pues 5.000 años, no viene más. Había 2 personas solamente que esperaban al Señor. Una mujer muy ancianita que se llamaba Ana y un hombre muy anciano también que se llamaba Simeón, al cual le había revelado el Espíritu Santo que no moriría hasta ver al ungido de Dios. Y estos 2 ancianitos estaban allí en la puerta del templo y Ana servía a Dios con sus oraciones. Todo un ministerio, hermano, la oración, para no tener en poco, ¿no? Y Simeón esperaba, y cuando lo vio, dijo, despide a tu siervo en paz, pues han visto mis ojos la salvación de Israel. 2 personas lo esperaban. En los días del Señor, volvió a tomar el Señor el tema y dijo, ¿y acaso cuando el Hijo del Hombre vuelva esta segunda vez, hallará fe en la tierra? Hermano, la primera la esperaron 5.000 años. Pero un día llegó. Y así volverá por segunda vez, dice el libro de Hebreos, para salvar a los que le esperan. El Señor va a volver. No sé cuándo. El día y la hora nadie lo sabe. Todas las veces que se pone fecha se está aventurando y diciendo cosas que Dios nos dice. Sí hay cosas que están hoy, vuelvo a repetir, que antes no estaban. Que Israel esté en su lugar, este conflicto, todo esto habla de un desenlace inminente. Ayer escuchaba el armamento de Rusia, tiene lo suficiente para destruir la tierra. Pero como la tierra es de Dios, el que la va a destruir en su momento es Él. No son ni los rusos ni los norteamericanos con todo su alarde que tiene el cohete más grande y tantas cosas más. Pero humanamente está todo el arsenal preparado para hacer volar el globo directamente. Pero tiene que venir el Señor. Todo esto no puede pasar porque el Señor tiene que venir. Y el Señor va a venir. ¿Por qué? Porque lo prometió. Un día Él viene, pues lo prometió. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Pero Señor, 2.000 años. Sí, querido, la primera la esperaron 5.000 años. Pero un día el Señor vino. Y un día el Señor, hermano, va a venir. Es un hecho. Cuando seguimos leyendo, dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Señor, pero mi vida son 80 años.
No tiene nada que ver, hermano, el plan de Dios es mucho más grande que tu vida y que la mía. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, acota, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto está en el futuro. El tema de la venida del Señor es un tema a veces controversial entre los teólogos también, ¿no? Por lo que se estudió y por lo que se sabe, pareciera estar en dos etapas la venida del Señor, la próxima venida del Señor. La primera es a buscar a los suyos y la segunda es en una entrada judicial para hacer justicia entre las naciones y todo ojo le verá. En cambio, por lo que entendemos de la palabra de Dios, el rapto de la iglesia, que el Señor venga por la iglesia, puede pasar en cualquier momento. Y bueno, lo describe Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Recibiremos al Señor en las nubes y estaremos siempre con el Señor. Algunos dirán que los platos voladores abdujeron a todas estas personas, pero qué sorpresa será para muchos, ¿no? De repente, pasará de repente, en un abrir y cerrar de ojos, así una cosa así tan rápida, seremos transformados. Esto también lo enseña la palabra de Dios. Y hermano, ¿y por qué lo creemos? Porque Dios dice que sí. El día del Señor vendrá, tan cierto como que los hombres nacen y mueren. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, no existe la reencarnación. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Así Jesucristo aparecerá por segunda vez, sin relación con la cruz, con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cómo? Como está establecido que el hombre nace y se muere. Es un hecho en la vida que nadie, absolutamente nadie puede esquivar. Todos hemos de morir en algún momento. Aún estos bebitos que agarramos con tanta ternura y demás, lo que tiene por delante es una vida hermosa. En muchos casos, a veces lo que tiene por delante es la muerte. O 90 años después, es un hecho cierto. Es el más cierto de todos los hechos en la vida de un ser humano, que va a morir. No se sabe cuándo, pero va a morir. De esta manera, que es un hecho tan establecido, irreversible, que nadie puede cambiar, así el Señor vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Pero bueno, Señor, mi vida se va cortando. ¿Cuál es el problema, hermano? Trae tu vida y otras vidas más. ¿Cuál es el plan de Dios? Dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Aparentemente hay una cantidad de personas que tienen que venir al Señor y una vez que ese número se complete, Dios va a decir basta y la segunda venida estará en marcha. Entre tanto, no lo sabemos. Y entre tanto dice el texto, verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas cuando Dios juzgue la tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La humanidad tiene un gran juicio por delante. Por eso, a la luz de la Escritura, de la palabra de Dios, entendemos que primero el Señor vendrá a buscar a los suyos para librarnos de lo que vendrá sobre la tierra. Cuando leemos el libro de Apocalipsis se puede dividir tranquilamente en partes. Es difícil de comprender, pero en el capítulo 1 hasta el 3 tenemos el mensaje a las iglesias. En el 4 y en el 5 una visión del cielo, de la adoración celestial. Pero ya en el 6 se empieza a hablar de todo lo que va a pasar cuando el Señor Jesús venga y todo ojo le vea porque venga a juzgar a las naciones. Previamente recogerá los suyos. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Pero una vez que Él saque a los suyos, habrá un periodo en la tierra llamado la Gran Tribulación. Es un tiempo cual no hubo nunca, dijo el Señor Jesucristo. Tal es la aflicción que si esos días no hubiesen sido acortados, no quedaría absolutamente nadie. Terremotos, maremotos, hemos visto algunos tsunamis nosotros en nuestros días, lo que genera el tsunami. Bueno, los maremotos van a ser de tal manera que va a morir millones y millones de personas.
las cosas que caerán de los cielos, tantas cosas, que los hombres van a decir a los montes, cúbranos de la ira del Cordero. Hay gente que dice, pareciera ser que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el del segundo, el del Nuevo Testamento es otro. Pareciera que sí, ¿no? Que el Padre es una persona que está muy firme en el juicio y que el Hijo es, bueno, como más, es más blando. Hermano, ni una cosa ni la otra. Dios se deleita en hacer misericordia, el Padre. El corazón de Dios se descubre en todo el Antiguo Testamento. Cuando le dice al profeta Samuel, ponele rey porque no es que no te quieran a vos, no me quieren a mí. 2 males hizo mi pueblo, me dejaron a mí. Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En el Antiguo Testamento se ve sangrar el corazón de Dios por la infidelidad de su pueblo. También hay justicia y también hay juicio. ¿Y qué encontramos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento encontramos la persona del Señor, con misericordia, con salvación. Pero hermano, no confundamos, el Señor vino en una primera etapa, hace 2000 años, en gestión de salvar, de buscar y salvar lo que se había perdido. Pero cuando el Señor Jesús vuelva, como nosotros le esperamos, si esos días no fuesen acortados, no quedaría vivo absolutamente nadie. Es la ira del Cordero, de aquel que se dejó atar en el huerto de Getsemaní. ¿No? Qué locura, atar al Señor. Lo ataron. Se dejó golpear, se dejó escupir, los latigazos. Lo llevaron de un lado para el otro en una noche, se resolvió su muerte. Primero con Anás, con Caifás, volvió, fue vino. Manso, está parado frente a Pilato, una bolsa de nada Pilato, ¿no? Increpado por Pilato, por el sumo sacerdote, si eres el Hijo del Dios bendito, dínoslo, ¿no? Te conjuro a que lo digas. El Cordero que vuelve como león, el Cordero que vuelve a juzgar la tierra. ¿Saben qué dice el Salmo 2? El Señor va a juzgar con vara de hierro. El Señor va a juzgar con vara de hierro. Date una idea de cómo va a ser ese juicio y todo ese tiempo que está por delante, que está en el futuro. Los hombres, los seres humanos somos hijos del rigor. De alguna manera no aprendemos de otra forma. Y en el tiempo que el Señor reine, cuando venga a establecer su reino, que es lo que estamos esperando, lo espera el pueblo judío también. Yo escuchaba a un rabino hablar del tercer templo, de la inminencia de la venida, de que el Mesías va a traer el templo, de que el Mesías va a traer todas esas cosas, que ellos decían Birkimen. El pueblo judío piadoso lo está esperando. Después está el sionismo, que es otra cosa, pero los piadosos esperan que el Señor venga. Lo están esperando, obviamente, de otra manera, no en otra calle. Pero el Señor va a venir, y va a venir con juicio, y va a regir a las naciones con vara de hierro. De tal manera que va a haber una paz cual nunca hubo sobre la tierra. De eso habla el reinado milenial. Pero esto no es una clase de escatología, lo que estamos haciendo hoy bíblica, sino de reflexión. Puesto que todas estas cosas van a ser destruidas, todas estas cosas a las que dedicamos tanto tiempo, porque la vida en algo siempre se ocupa. Y es necesario comer y beber, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Dios lo sabe mejor que vos y que yo de qué cosas tenemos necesidad. Pero hay un montón de cosas que no tienen que ver con la comida y la bebida, a la cual los seres humanos le dedicamos la vida y van a ser consumidas por el fuego. Este lugar que queremos tanto, cuando el Señor nos venga a buscar y nos lleve, va a quedar vacío. Vaya a saber quién lo va a ocupar por un breve tiempo y después todo esto va a ser destruido por fuego. La primera vez la humanidad fue consumida por el agua en los días de Noé. Y en esta segunda ocasión va a ser el fuego el que se ocupe de destruir todas las cosas. Esta tierra que cuidamos tanto, que los ambientalistas nos llaman a cuidar, no está de más y tantas cosas más, todo, absolutamente todo, será destruido. Casas, coches, tantas cosas que le hemos dedicado tiempo. Bueno, hermano, no está mal tener un auto y tener una casa, ¿no? Cuando yo era muy jovencito fui a ver un querido hermano que se llamaba Don Abel Andrés. Ya estaba enfermo Don Abel Andrés, un gran siervo de Dios.
Yo era jovencito, estábamos recién casados con Laura, lo fui a visitar en su enfermedad y en un momento me dijo, bueno, Omar, ¿te casaste? Sí, Abel, ¿tenés casa? No, alquilábamos una casita ahí cerca de la casa de él. Y me dijo, procurate un techito. Yo era muy joven, tenía todo el empuje de la juventud, estaba esperando que me digan, no, Omar, tenés que salir a las naciones, andate al África, una cosa así, estaba esperando y me dijo, procurate un techito. Y por la gracia de Dios el techito con los años vino, pudimos hacer un techito, que cada vez que llueve terriblemente lo miro y digo, gracias a Dios. Qué consejo sabio que me dio. ¿Está mal tenerlo? No, no está mal. Ojalá todos pudiesen tener un techito propio. Yo de joven viví la angustia de pagar alquiler. Hasta los 18 años pagábamos alquiler con mi familia. ¿Nos van a renovar? ¿No nos van a renovar? Siempre estaba la indexación presente. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Con los años pudo venir el techito. ¿Qué te quiero decir? No está mal. Pero no le dediquemos, hermano, la vida a otra cosa, porque no hay otra cosa que sea más importante que el Señor. La mayor ocupación de los hijos de Dios, decía Spurgeon, es Dios. La mayor ocupación de los hijos de Dios es Dios. También la comida, cuidamos los hijos, todo lo que hay que hacer, pero la mayor ocupación de tu vida y de la mía, en vista de que el Señor viene y está más cerca, y alguna traducción dice, el Señor está viniendo. A la luz de todas estas cosas, ¿cómo no debemos nosotros vivir en santa y piadosa manera? Bueno, hermano, más allá de todas estas explicaciones teológicas y demás, que te las vas a olvidar después cuando estés comiendo la media luna y tomando el té, porque a todos nos pasa, el hecho es que el Señor viene y la pregunta es cómo me va a encontrar en su venida. ¿Vieron cuando cae visita y le tenés la casa toda revuelta y vos mismo tenés los pelos de punta? Espera 5 minutos y en 5 minutos empezás a empujar la ropa para que cierre la puerta del ropero y más o menos te acomodás, estabas a medio vestir. Sí, no lo estabas esperando, te cayó, como se suele decir, como peludo de regalo. El Señor va a venir. En un abrir y cerrar de ojos para nosotros. Se va a escuchar una trompeta. Ya está. No va a haber tiempo para acomodarse, para guardar ropa en el ropero. Tantas cosas que tenemos pendientes con esta tierra. Somos terrenos, de hecho vivimos aquí, ¿no? Pero hermano, tenemos que tener la valija preparada, como decían los viejos. La valija preparada es para los viajantes. Porque cuando vas a viajar, preparás la valija con tiempo. No empezás 5 minutos antes. Prepará con tiempo la valija. Bueno, hermano, tenemos que tener la valija preparada. ¿Por qué? Porque el Señor viene en cualquier momento. ¿Pero por qué? Porque lo dice Él. Es suficiente, hermano. Y porque las cosas están en el mundo casi por arder. Todo hace pensar. Y la palabra de Dios dice que va a venir. ¿Cómo me va a encontrar? Me encuentra peleado con mi señora, me encuentra peleado con mi marido, me encuentra peleado con los hermanos, me encuentra con deudas. Bueno, alguna deuda a veces hay porque estamos comprando algo. Pero en sí la palabra de Dios va más allá, dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, ¿no? Esas cosas impagas, desarreglos, compromisos. Ninguno que milita, decía Pablo, se enrieda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vos y yo somos, entre otras cosas, ovejas y demás, somos soldados de Cristo. Y a veces estamos tan comprometidos, tan atados con las cosas del mundo, que no tenemos libertad para ocuparnos de lo más importante en la vida de los hijos de Dios, que es Dios. No tenemos tiempo para Dios. Y hermano, cuando no tenemos tiempo para Dios, tenemos que sacar todas las cosas del auto, como los que se van de vacaciones, y empezar de vuelta, ¿no? Yo no soy de manejar ni de irme de vacaciones, pero yo veo muchas veces ya está lleno el auto y todavía faltan 20 valijas. Algo está mal. Entonces, ¿qué haces? Sacás todo y empezás a poner lo que no te puede faltar. Y otras cosas quedarán en casa. Bueno, hermano, si el Señor viene hoy, que puede ser, no te digo que venga hoy, pero no lo sé, nadie sabe la fecha, cuando alguno te quiera con esto te está mintiendo. Pero si viniese hoy, ¿cómo te encuentra? ¿Cómo me encuentra a mí? Ocupado en sus cosas, trabajando para comer, trabajando para comer. No, nadie, porque en el primer siglo algunos pensaban que el Señor venía pronto y ya habían dejado el trabajo, y Pablo dijo, no, el que no trabaja que no coma, no, a trabajar.
ocúpense cada uno en sus cosas, en un negocio con tranquilidad. No, esto no es bueno, viene el Señor, listo, ya está, no trabajemos más, porque en cualquier momento viene. No, no, no. Anda a trabajar, el lunes anda a trabajar, no tenés trabajo, procurate uno porque hay que pagar las cuentas, procurate un techito, como dijo Don Abel, si podés, está bien, y si podés disfrutar de esto y aquello también está bien, pero que nada sea mayor. Hermano, el problema es cuando las cosas son mayores que la persona del Señor. Si es así, querido, hay que rearmar la vida. Sacá todo del auto, empezá a poner lo que realmente no puede faltar, y algunas cosas, hermano, habrá que dejarlas, puesto que todas estas cosas serán destruidas. ¿Cómo no debemos nosotros vivir de una forma piadosa y santa? El mal siervo de Dios, cuenta el Evangelio, dijo: mi Señor tarda en venir. Y ahí empezó a emborracharse y a tratar mal a los consiervos. Cuando uno pierde de vista la venida del Señor, a veces la vida se relaja. Nos comprometemos demasiado con el mundo. Empezamos a tener algunas conductas que nos avergonzaría si el Señor viniese, ¿no? Juan dice, para que no nos alejemos de Él avergonzados. Y a veces empezamos a maltratar a los que están al lado. ¿Qué significa? Que perdimos la vista, que el Señor puede venir en este momento. Yo no quiero ser fatalista, pero lo otro es que nosotros podemos ir en cualquier momento. El encuentro se va a dar igual. Estaba mirando un poquito el televisor el otro día, un señor se bajó de su vehículo, pisó una de esas rejillas metálicas muy grandes que hay en el centro, una cuadra del Obelisco, la rejilla se dio, bajó 10 metros, se mató. Seguro que no lo tenía en los planes. Pero hermano, no sé, ¿cuándo viene el Señor? Y a lo mejor para mí, con toda la fuerza y viento de cola, si el Señor no viene antes, yo en 15 estoy allá. Con toda la furia, viento de cola y todo va bien, 70, 80 a lo más fuerte. En 15 estamos con el Señor. Y si el Señor viene, y puede ser hoy. Ojalá fuera hoy, decía, ¿no? Ojalá fuera hoy. Mis queridos, pensemos en esto. El Señor viene. ¿Por qué? Porque es un hecho establecido como que los hombres nacen y mueren. Irreversible como la vida y la muerte es la venida del Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos. Es para que siempre estemos preparados, hermanos. Si nosotros tuviésemos fecha de cuándo viene el Señor, tal vez una semana antes nos ponemos las pilas, con suerte. ¿Cuál es la idea? Esto se escribió así para que todas las generaciones que agarren el libro lean que el Señor se acerca. ¿Cuándo? No sé, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Las valijas preparadas. Lo repito de vuelta, pues si no, no queda claro. A trabajar, hermano. Mañana vamos a trabajar. Nos vamos a ocupar de la casa, nos vamos a ocupar de la familia, nos vamos a ocupar de todas las responsabilidades que Dios nos dio. El tema es si Dios quedó afuera del programa. Si estoy maltratando a mis hermanos, si perdí la santidad, si tantas cosas más de las que hablamos siempre. Por eso que es un tiempo para reflexionar, para pensar. Vamos a orar, vamos a hacer un minuto. Cada uno, hermano, piense. Si el Señor viene hoy, ¿dónde me encuentra? Dios quiera que me encuentre como Él espera, y no que me tenga que apartar de Él avergonzado por el lugar en que me encontró o la forma en que me encontró. Oramos, hermanos, y damos gracias a Dios porque este hecho se producirá en nuestros días, la generación próxima no sabemos, pero va a acontecer tan cierto como que nacemos y nos morimos. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias, Señor, por estas promesas de tu palabra, de que tú has de volver por tu pueblo, Señor, y hemos de estar siempre con el Señor. Padre del cielo, que te rogamos que nos des la gracia de que tú nos encuentres, Señor, como agrada tu corazón. Ayúdanos, Señor, a la luz de estas verdades, a preparar nuestras vidas, a prepararnos nosotros, nuestras cosas. Perdónanos, Señor, si hemos visto en la tierra la eternidad. La eternidad está en tu presencia, Señor, no está en esta tierra. El paso es muy ligero, algunos 70, 80, otros unos pocos meses, Señor, y han partido. Danos sabiduría, Señor, para no llenarnos de las cosas, Señor, que algún día han de ser destruidas por el fuego, a las cuales a veces le dedicamos tanto de nuestro tiempo, Señor, y de nuestros esfuerzos.
Danos la visión correcta, Señor, de tu venida y de nuestra situación. Bendice la iglesia, Señor, tu pueblo en este lugar. Una vez más oramos por los que no han podido estar en la mañana, por enfermedad, porque están de viaje, por diversas situaciones. Bendice tu pueblo, Señor, para tener la lámpara preparada siempre. Siempre, Señor, estar durmiendo, pero con el corazón velando, Señor, por tu pronta venida. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el próximo encuentro es el día martes a las 20 horas. Hermosos encuentros de oración, muy asistidos. Una bendición, una gran alegría para todos nosotros. Esperar las reuniones. El día viernes, la enseñanza de la palabra de Dios. Y acá me traen algún otro.